Pueden sentarse. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Es un gozo estar aquí en la casa de Dios una vez más, cantando. Nada se compara con adorar a nuestro Dios. Hay momentos bonitos en los que disfrutamos como familia, al estar comiendo, ¿verdad? Tener una buena comida, tener la compañía de un ser querido, pero nada, escúchame bien, nada se compara con adorar a nuestro Dios, rendirle toda nuestra adoración a Él. Amén. Y hoy continuamos con la serie titulada Esperanza en la Ciudad. Estamos hablando del acontecimiento más grandioso de la historia de la humanidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les decía, conocemos esa historia, la hemos escuchado una y otra vez. Y muchas veces nos hacemos insensibles a esa historia. Oh, ya sé esa historia. Pero no permitas que esa familiaridad te haga perderte de lo que Dios quiere hablar a tu vida en esta hora, en esta mañana. Y estamos hablando de ese nacimiento. Y me encanta lo que C.S. Lewis declaró. Él dijo: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que el mundo entero. ¿Sabes? Porque cuando Cristo nació, el curso de la historia necesariamente cambió. Todo cambió. Todo empezó otra vez en el año 0 a partir de Jesucristo. Y hay escépticos, hay personas que se niegan a creer en la divinidad de Cristo y todo lo que Él ha hecho. Pero nosotros creemos firmemente que Él es el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que creció y que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, que resucitó hasta al tercer día, pero hoy está reinando a la diestra del Padre. ¿Cuántos lo creen firmemente? Y mi deseo es que en esta Navidad tú puedas creer que en Cristo todo es posible. Si tan solo pudieras creer, si tan solo pudieras volver a confiar en las maravillas de Dios, te dieras cuenta de lo grandioso que es nuestro Dios. Y me encanta porque Dios intervino después de 400 años de silencio. Podemos ver el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hubo un intervalo de 400 años donde Dios no se manifestó de una manera así visible, y ahora otra vez está siendo visible a los seres humanos. Y mirábamos la historia, ¿verdad? Porque Lucas empieza no desde el nacimiento de Jesús, sino empieza desde el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Cuando Dios habló a Zacarías, estábamos hablando la semana pasada, cuando Dios se aparece ahí en el templo a Zacarías y le da la noticia de que iba a tener un hijo. Y Zacarías no puede creer esta noticia porque era un hombre ya de edad muy avanzada, al igual que su esposa Elizabeth. Pero vimos que Dios cumplió sus oraciones. Dios hizo realidad esos sueños que había en el corazón de esta pareja. Y aquí podemos ver que para nuestro Dios nada es imposible. Y yo he titulado el mensaje de hoy: Noticias que cambian tu historia. Noticias que cambian tu historia. ¿Has recibido una noticia que ha cambiado tu historia? ¿Cuántos han recibido una noticia así que ha impactado de una manera poderosa su vida? Yo creo que muchos, ¿verdad? De los que estamos aquí, y que ha cambiado el curso de la historia. Yo recuerdo en el 2005 recibí una noticia que cambió mi vida para siempre. Mi esposa me dijo: Abel, vas a ser papá. Y yo me quedé así, ¿qué? Ok, ¿verdad? Cambió mi historia. ¿Por qué? Porque estábamos casados, solamente éramos mi esposa y yo. Y era en el tiempo que estábamos en la universidad. Entonces yo trabajaba, pero me estudiaba más que trabajar, ¿verdad? Y ahora tenía que trabajar y estudiar bastante. Y recuerdo que cada verano íbamos a cierto lugar, ¿verdad? Nos invitaban como misioneros, iban a Sur Carolina y a otras partes. Y ese verano en especial los planes cambiaron porque Lucas iba a nacer. Ahora tenía que trabajar el doble, así es que un hermano me
me dijo, si quieres trabajar, pues aquí hay trabajo conmigo. ¿Dónde es? Pues es en la construcción. Y yo dije, ok, ¿verdad? Y muy valiente yo me fui a trabajar en la construcción. Ay, al cuarto día ahí me vieran, ¿verdad? Ya me andaba desmayando y haciendo muchas cosas, hablándole a mi esposa, ven por mí. Y no se crean, ¿verdad? Pero los planes cambiaron. El 2013 fue un año que cambió nuestra vida como familia porque el pastor principal de esta congregación nos dijo, Abel, hemos visto, ¿verdad?, en ustedes que hay un corazón para servir y hay una invitación para venir aquí a Magnolia y que vengas tú y tu familia y se cambien a este lugar, a esta ciudad, a este pueblo. Y era algo que nosotros le habíamos pedido a Dios, pero no era en el tiempo todavía en el que nosotros queríamos que fuera. Y Dios nos abrió puertas. Y ya casi vamos a cumplir 10 años aquí. Y le damos la gloria y la honra a Dios porque a través de eso Él ha sido muy bueno en nuestras vidas. Todavía me puedo recordar ese primer día que venimos. Era un viernes. Estaban las hermanas aquí que siempre están. La hermana Margarita, la hermana Nina, la hermana Lou, la hermana Gamiño. Nos estaban recibiendo ahí. ¿Se acuerdan, hermanas? Ese fin de semana era un fin de semana de avivamiento. Y yo estaba bien contento porque iba a dar mis primeros mensajes aquí en esta congregación. Yo creo que se quedaron dormidas, ¿verdad? Porque no se acordaban, ¿verdad?, de lo que prediqué, pero yo estaba bien contento predicando, ¿verdad? No se crean. Y fue un gozo estar aquí, cambió mi vida. Ahora, de esa misma forma le sucedió a María. Recibió una noticia que cambió para siempre el curso de su historia. Era una jovencita, tan ni siquiera se casaba. Y el ángel se le apareció. Fíjate lo que dice el verso 26 de Lucas capítulo 1. Estamos en Lucas capítulo 1. Es muy extenso el pasaje y lo estamos estudiando. Vamos allí al capítulo 1, verso 26. Y dice así la palabra, dice: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entonces nos trasladamos ahora de Jerusalén a Nazaret para presenciar esa escena que transcurrió 6 meses después de que el ángel apareciera a Zacarías. Ahora apareció a la Virgen María. Ahora, siempre ha habido y habrá, como les decía, escepticismo de personas que niegan el hecho, ¿verdad?, sobrenatural descrito ahí. Pero las Sagradas Escrituras afirman categóricamente que Jesús nació de una virgen. Y yo lo creo así, porque la palabra de Dios es fiel. No hay cosa y no hay profecía que está ahí que no se haya cumplido. Hay algunas profecías que están por cumplirse, pero hay muchas que ya se cumplieron en Cristo Jesús. Yo prefiero creer a la palabra de Dios que a un bonche de filósofos y de escritores y de historiadores que solamente creen o se hacen una idea de lo que sucedió. Yo prefiero creer 1000 veces en lo que Dios dice acerca de la historia de Cristo. Ahora, además de la autoridad de la Biblia, como decíamos, debemos entender que el relato fue hecho por el doctor Lucas. Era un hombre respetable, era un científico, una persona que estaba guiado, ¿verdad?, por su fe, pero también, ¿verdad?, su formación, su educación lo llevaba a ser fiel con lo que él estaba escribiendo. Él era un hombre de mucha influencia en su comunidad. Tienes que entender que él iba a hacer todo lo más correcto posible al escribir con toda fidelidad la historia de Jesús. Iba a ir paso por paso descubriendo cómo fue todo esto. Y Dios usó, yo creo firmemente, Dios usó la genialidad del doctor Lucas y su influencia en la comunidad para que esa historia se diera a conocer. Él tenía influencia en los judíos, pero también sobre los romanos, la gente gentil, y a través de eso podía ser influencia a muchas personas. Dice el verso 28, dice: entrando el ángel a donde ella estaba, le dijo, ¿qué le dijo? Salve, muy favorecida,
el Señor es contigo. Bendita tú, ¿qué le dice? Entre las mujeres. Por parte de algunas personas, y yo quiero detenerme un poco en este pasaje, hay una tendencia a quitar esa importancia al papel que desempeñó la Virgen María. Y este versículo nos dice que ella fue, dice, muy favorecida. Pero también añade que fue bendecida entre las mujeres. Fue bendecida entre las mujeres, pero quiero aclarar que fue bendecida entre las mujeres, no sobre las mujeres. ¿Me están siguiendo? Entonces, ella es muy especial, claro que sí. Tiene un lugar muy especial en el reino de Dios, porque fue agradable delante de Dios. Fue un instrumento para que el Salvador del mundo viniera a esta tierra. Pero tiene que haber claridad en esto. Dios no la elevó a un nivel más alto que otro ser humano, mucho menos más alto que Jesucristo, porque el único que tiene poder para salvar y perdonar pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. María tiene su lugar especial, lo reconocemos, claro que sí, pero no tiene el poder para salvar, para interceder, ni para velar por tu alma. Hechos 4:12 dice, de hecho ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. La Biblia es clara. ¿Cuántos entienden esto? Me gusta mucho la ilustración que ustedes han escuchado, me imagino, del doctor. Cuando tú vas a donde el doctor, ¿verdad? Y tienes una cita, pero de repente la secretaria te dice, señora, no está el doctor, tuvo que salir, tuvo una emergencia, pero aquí está su mamá. Si quiere, su mamá lo puede atender. Y tú preguntas, bueno, ¿su mamá es doctora? No, pero es la mamá del doctor. ¿Tú te animarías? ¿Usted se animaría a que le hiciera una cirugía o le recetara algo? Claramente no, porque el doctor es el Hijo. Él es el único que sabe, tiene conocimiento. De esa misma forma, María es un instrumento simplemente en las manos de Dios. Y tú y yo podemos ser un instrumento hoy en nuestros días en las manos de nuestro Dios. Verso 29 dice, pero ella cuando la vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esto. Qué interesante cuando lo sobrenatural se pone en contacto con lo natural, siempre va a haber temor. Por eso ella preguntó, ¿qué significa este saludo tan extraño que Dios me da por medio de este ángel? Y el verso 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Evidentemente fue aquella una respuesta clara, contundente, no dio dudas ni mala interpretación. El mensaje es bastante claro, literal, y me refiero al vientre materno, me refiero al nacimiento virginal y sobrenatural y la asunción al trono de Jesucristo como Rey para reinar eternamente. Está hablando literal, no está hablando como ejemplo, está hablando literal, y así tenemos que entender este pasaje. Pero me llama la atención lo que acabamos de leer, donde dice la frase, y dará a luz un hijo y lo llamará por nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Yo me preguntaba, ¿por qué Jesús? De todos los nombres que hay, ¿por qué le llama Jesús? Bueno, Jesús en el hebreo es Yeshua, como ustedes lo conocen, o Joshua, que significa Dios es
mi salvación. Ahora tienes que entender que el nombre era muy popular en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús. Y está fuertemente, ¿verdad?, relacionado con el nombre de Josué, porque en el Antiguo Testamento Josué es como una tipografía, ¿verdad?, una figura de Jesús. ¿Recuerdas la historia de Josué cuando llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida? Llegó un momento en que Moisés ya no pudo llevar más a la nación, lo llevó hasta cierto punto, pero Dios levantó un hombre llamado Josué para llevarlos a esa tierra prometida. Y de esta misma forma, en nuestros días, Jesucristo nos lleva a su gloria, a una vida eterna para reinar con Él y para siempre. También, ¿verdad?, algunos sugieren que esa palabra Jesús tiene unas fuentes antiguas. En el griego, ¿verdad?, viene de la palabra histaí, que es curar. Y por ello, ¿verdad?, no nos sorprende que muchos antiguos lo relacionan este nombre con el Jesús sanador, porque verdaderamente Él es un Dios que sana nuestras heridas del alma principalmente. Entonces, en resumen, es un nombre poderoso que resume quién es Jesús y que vino a ser aquí en la tierra. Vino a traer salvación. Y tú y yo tenemos que creer en ese nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, 9 y 10 al 11. Quiero que me ayudes a leerlo fuerte porque es un pasaje que tiene mucho poder y nos habla del poder de ese nombre que es sobre todo nombre. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese nombre tiene poder para salvar, para perdonar pecados, para sanar el alma abatida y triste. Si tú viniste triste el día de hoy, si tú viniste abatido el día de hoy, déjame decirte que en ese nombre hay poder, en el nombre de Cristo Jesús. Cree que en Él hay poder. Y sabes, algún día Él va a venir por segunda vez. Ya no va a venir como ese bebé. Ya no va a venir como ese bebé indefenso en el cual vino hace 2000 años. Ahora va a venir con poder, va a venir por segunda vez y su iglesia lo está esperando. ¿Cuántos están esperando esa segunda venida? Y va a venir con gran poder, va a venir a juzgar las naciones y todo aquel que haya creído en Él va a ir con Él juntamente a reinar por toda una eternidad. Y no es una fábula. No es una fábula como muchos piensan. Yo lo creo con todo mi ser. Yo creo que Él va a venir algún día. Y me encanta porque también dice que el Señor Dios le dará el trono de David. Ahora, para los judíos esto era algo muy importante. El significado del trono de David. Porque era una promesa que habían escuchado durante años por medio de los profetas, que el Mesías vendría por medio del linaje de David. Entonces, tienes que entender que para ellos David era una persona de máxima autoridad espiritual. Entonces, cuando escuchaban que venía del hijo o del linaje de David, era algo muy serio para ellos. ¿Recuerdas la historia de Bartimeo? ¿Cuántos recuerdan esa historia de ese hombre ciego que andaba ahí por las calles y escuchó que el Jesús de Nazaret andaba cerca, así que podía sanar? ¿Y qué fue la expresión de ese hombre? ¿Recuerdas? Él declaró: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ahora, él no estaba declarando Jesús, hijo de David, ten compasión de mí como un apodo, sino él entendía, él creía que verdaderamente él era el Mesías que habría de venir. Y de esa misma forma, esa clase de fe Dios quiere que tengamos, que creamos en Cristo como nuestro único Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. No es la Virgen y Jesús,
No es San Judas Tadeo y Jesús el que me pueden dar poder. No es mi religión cristiana y Jesús. No es solamente, es Cristo Jesús. Él es el único. En Él solamente hay salvación. Verso 34 dice, entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Dijo, ¿cómo puede? No entiendo. ¿Cómo puede suceder eso si ni siquiera me he casado? Y es importante destacar aquí que no estaba dudando, simplemente estaba preguntando cómo se iba a realizar esto. Y el ángel le da la respuesta. En el verso 35 le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. O sea que ningún hombre tuvo que ver con el nacimiento de Jesús, porque Él venía, como lo dice la palabra, por obra del Espíritu Santo. Y sabes, es interesante cómo en el libro de Levíticos se nos decía que el nacimiento de un hijo causaba a la mujer un estado espiritual de impureza por haber traído un pecador al mundo, a un ser humano al mundo. Entonces a María el mensajero divino le dijo que ella no estaba trayendo un pecador al mundo, sino que era un santo, un ser santo. Y la unión, escúchame bien, la unión normal entre un hombre y una mujer puede concebir a un ser humano pecador, tal como tú y como yo. Pero en medio de ese nacimiento virginal era la única manera por la cual Dios iba a introducir a ese Salvador del mundo, a un hombre sin pecado, sin mancha y sin ninguna falta. Pero de ahí en adelante todos los seres humanos fallamos, somos pecadores, tal como lo declara el salmista en el Salmo 51:5. Él dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Entonces todos somos pecadores. Pero la buena noticia es que en Cristo Jesús somos perdonados. Entonces, me encanta esto, porque Dios usó a una virgen por obra del Espíritu Santo y de esa manera vino el Salvador al mundo. Entonces, al considerar el prólogo de este libro, decimos que el autor examinó cuidadosamente todos los documentos relacionados con Jesús de Nazaret y llegó a ese resultado, lo llevaron a esos resultados de entender que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Y finalmente, y ese pasaje da la respuesta, le dice cómo van a ser, y va a ser por obra, le dice, del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo es que Jesús iba a nacer. Y sabes, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que sigue obrando hasta el día de hoy en nuestras vidas, trayendo convicción de pecado, guiándonos a toda verdad y revelándonos a Jesús. Y sabes, Él está en este lugar, presente en esta iglesia, dispuesto a bendecir tu vida, dispuesto a guiarte a toda verdad, si así tú lo permites. ¿Cuántos anhelan la obra del Espíritu Santo en sus vidas, en sus familias, en esta iglesia? Todo lo anhelamos. Y quiero ir terminando ahí con el verso 36 y 37. Fíjate lo que dice, y aquí también tu pariente Elizabeth, la que llamaba estéril, ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Al igual que Zacarías, a María se le dio una señal. El nacimiento de Juan el Bautista no fue por obra del Espíritu Santo, sino fue por medio de un hombre y una mujer natural. Pero a María se le dio este anuncio que iba a ser por obra
del Espíritu Santo. Pero aún así, cualquiera de los dos casos se está declarando el ángel, pues no hay nada imposible para Dios. Y esa frase yo quiero animarte a que tú te aferres el día de hoy, que entiendas que no hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Cuántos creen eso? No hay nada imposible para Dios. Tal vez los médicos te dijeron, Señor, señora, ya no hay más que hacer a su salud. Pero sabes que Dios es el único que tiene la última palabra. Tal vez te dijeron los médicos, usted ya no puede tener hijos, no más. Pero tú tienes que recordar a cuál Dios sirves y adoras. Al Dios que hizo los cielos y la tierra, aquel que hace las cosas que para los hombres son imposibles. Él las hace realidad. Ahora yo quiero ser bien honesto con este pasaje, porque muchas veces se ha malinterpretado o se ha usado de una manera inapropiada. Es cierto, no hay nada imposible para Dios cuando Él ha determinado hacer algo. No necesariamente se refiere a lo que yo quiero que Él haga, sino a lo que Él más bien ya ha determinado para mi vida y para tu vida. Y sobre eso tú y yo tenemos que vivir, confiados que Él ha determinado cosas buenas para cada uno de los que le buscan y de los que le aman con todo el corazón. Dice el 38, entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de sus presencias. María aceptó participar en esto, en ese nacimiento, y se sujetó a la voluntad del Padre, del Espíritu Santo, declarándose, dice, sierva del Señor. Qué hermosa historia. Y hay que destacar también, quiero unir esto, ¿verdad? Que la resurrección de Jesús probaría la realidad del nacimiento virginal. Están conectados el nacimiento y su muerte. Porque no se puede negar el nacimiento virginal y al mismo tiempo creer en la resurrección de Jesucristo. O crees en los dos o no crees en ninguno. Pero la resurrección de Cristo probó que realmente Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Porque hemos estudiado que resucitó al tercer día y hay pruebas indubitables que Jesucristo evidentemente resucitó. Entonces, si creo que resucitó al tercer día, también puedo creer confiadamente que Dios, por obra del Espíritu Santo, le dio vida a ese Salvador. ¿Por qué no nos ponemos en pie en esta hora, iglesia?